En esta noche damos honor y gloria a Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sean todos y todas bienvenidos. Sean todos y todas bienvenidos a la casa del Señor. También la gente que se conecta con nosotros, le bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos hablando en este mes sobre la fe. Cuán importante es la fe, pero estamos observando también que hay una fe en decadencia. Y lo que no viene de fe es incredulidad. Pues es el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Sin fe no se puede agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe no se puede agradar a Dios. Operar donde no hay fe. ¿Sabe usted? Dios no puede operar, porque Él necesita que si nos acercamos, que nos acerquemos con una actitud en la cual nosotros sepamos que lo vamos a encontrar con Él. Queremos inquietar sus corazones para que sigamos fortaleciendo la fe. Pero es necesario, al final en el punto 3 vamos a hablar de cómo poder alimentar esa fe para que siga creciendo. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros entendamos eso. Pero el enemigo siempre trata de poner dudas, de poner incertidumbre en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que anticiparnos a eso, ya que el enemigo siempre está tratando diciendo lo contrario y nos dice: ¿dónde está Dios? Usted y yo tenemos que entender que a veces Dios dice no, porque lo que estamos pidiendo no nos va a edificar. A veces Dios dice espera, y a veces Dios dice rotundamente no. Entonces el enemigo aprovecha eso y decirle: mira, Dios no te complace. Dios no nos complace porque no nos quiere ver tirados y que el enemigo se esté riendo de nosotros. Pero el enemigo es astuto. Como dice Pedro, 1 Pedro 5:8, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que quiere devorar es nuestra fe en el Señor. En estos tiempos, ustedes mismos, todos nosotros somos testigos de cómo la fe está menguando. Hay gente que duda, hay gente que tiene incertidumbre, no sé si creer. Y ya está como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, cuán importante es el que va a encontrar a Dios. Tiene que ir con esa necesidad de Dios. Cuando nosotros conocemos los planes, los propósitos de Dios para con su pueblo Israel, para nosotros como gentiles, su deseo es que nosotros podamos crecer y poder ver su gloria, de que podemos ver las cosas extraordinarias que Él es capaz de hacer a nuestro favor. Él es el Todopoderoso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a Él debe creer que Él existe y que hay recompensa para los que buscan fervientemente su presencia. No se puede agradar a Dios si no hay fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos, ya les vamos a leer, que a cada uno de nosotros se nos ha dado un grado de fe, y cuán necesario es que nosotros alimentemos esa fe. Alimentemos esa fe. El primer aspecto: Dios no puede operar donde hay incredulidad. Dios no puede hacer nada.
Dios no va a hacer nada. Usted dice, voy a orar, tal vez Dios me escucha. He orado tantas veces, pero voy a orar otra vez a ver si Dios me escucha. Mejor no ore. Mejor dígale al Señor, dame fe, Señor. Sé como aquel hombre más bien que tenía a su hijo espíritu sordomudo, un demonio estaba sobre él y le dijo, Señor, auméntame la fe. Eso es lo que quiere Dios. Pero a veces somos prepotentes, creemos que sabemos más que Dios y por eso pasamos muchos chascos en la vida hasta que aprendemos a echar la cabeza ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo el Señor. Jesús en algunos lugares no hizo muchos milagros porque había mucha incredulidad. Y en Mateo 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad del pueblo. Había lugares que Dios hacía milagros extraordinarios porque la gente lo esperaba, estaba esperando el milagro. Pero había lugares donde el Señor fue, donde no hizo milagros porque no había fe. Y Dios demanda en estos tiempos que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, pero necesita un pueblo que le crea a Él y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe no podemos agradar a Dios. Yo respeto a la gente que dice que es atea, pero para mí que son personas que han tenido tal vez malas experiencias, son gente resentida, pero yo creo que siempre el ser humano cree en alguien. Cree en alguien. Les cuento, alguna vez yo estaba hablando con una persona, le estaba hablando del Señor y ella me dijo, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y mire que un compañero había comprado un carro y dicen, ¿por qué no me acompaña? Avance conmigo para que me hagan compañía. Apenas tenía 2 semanas de haber agarrado el vehículo. Mire, íbamos en la parte de atrás y cuando acordamos, un bus se le cruzó, se levantó la mediana y quedamos para el otro lado, aquí en el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Y pegó un grito, Dios mío, sálvanos. Mi interrogante es, ¿y cómo dice que usted no cree en Dios? Lo que hay son cosas, argumentos dentro del corazón que nos cuesta aceptar y reconocer que Dios es real. Que aunque a pesar que son incrédulos, ateos, la misericordia y la bondad de Dios la vemos todos los días de nuestra existencia. Él es nuestro Dios y Él nos ama con amor eterno, nos ha amado. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque hay mucha incredulidad y Él quiere que todos esos se arrepientan y que vengan a Él para que obtengan la vida eterna. Eso es lo que sucede con el ser humano. Así es que yo no creo que alguien diga que es ateo porque cree en un sistema, porque cree en lo otro. Tiene que creer en algo. Tiene que creer en algo. Que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tiene que operar a través de la fe. Tiene que hacer cosas maravillosas a través de la fe de su pueblo que busca su presencia, que anhela su presencia. El hombre insensato es el que no escucha el consejo y es grande su ruina. Hay gente insensata, sabe lo que la palabra dice, sabe lo que Dios requiere, pero quiere vivir su vida a su manera y no la manera de Dios. Sigue diciendo la palabra Mateo 7:26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y fue grande su ruina porque no hizo caso. Fue insensato, fue necio, no hizo las cosas como Dios había establecido. Nosotros tenemos que edificar esa vida de fe en el Señor, que Él es la roca eterna, es la simiente donde usted y yo tenemos que edificar para que nuestra fe crezca en Dios
¿Y qué pasó con la otra persona que edificó sobre la roca? Dice que vino viento, vino tempestad, pero la casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesús. Pero hay falta de fe. Hay que trabajar esa fe. Dice la palabra que todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Dios no quiere gente incrédula en la iglesia. Por ahí entra el enemigo, la duda, la incertidumbre y tantas otras cosas. Eso dice la palabra. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces es importante darnos cuenta nosotros si estamos creciendo en fe. Hay una fe motivacional, una fe natural, pero hay una fe también ministerial como don en nuestras vidas, como fruto del Espíritu Santo, y tenemos que alimentarlo eso. Tenemos que ser gente de fe en medio de tanta incertidumbre. Tenemos que fortalecer esa fe. El segundo aspecto es muy importante que quiero compartir con ustedes, es que Dios repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Diga conmigo, Dios repartió en cada uno de nosotros una porción de fe. ¿Y quién va a hacer crecer esa fe? Nosotros. Nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado esa medida de fe. Pero a la medida que oramos, que leemos su palabra, que escuchamos testimonios, nuestra fe se fortalece, y aún en tiempo de la crisis esperamos en Dios. En medio de la adversidad sabemos que Dios tiene la primera y última palabra y esperamos en Él y nos mantenemos en Él. Pase lo que esté pasando, Dios va a hacer la obra. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de los que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de lo que debe tener, sino que piense de sí como cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida de fe, y nosotros tenemos que hacer que esa fe crezca, que en vez de que se cree incertidumbre, incredulidad, vamos a creer, porque el diablo quiere robarnos la fe en Dios y él quiere que creamos en Él. Pero usted y yo hemos decidido creer y colocar nuestra fe en el que vive por los siglos de los siglos, que es Cristo el Señor. Amén. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Bendito sea Dios. Depender de nosotros es algo incorrecto. La fe va disminuyendo de cada uno de nosotros. Es necesario que esa fe sea fortalecida, sea engrandecida en Dios y no en nosotros mismos. Tener que ese grado de fe, ¿cómo alimentarlo? ¿Cómo nosotros podemos trabajar para que ese grado de fe se fortalezca y crezca? Y no, más bien está disminuyendo nuestra fe. A veces no queremos orar. No es que si quiero orar, es una necesidad orar, presentarse delante del Señor para ser animado, porque hay uno que anda queriéndonos desanimar. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, nuestra fe va a crecer. ¿O ha decrecido nuestra fe en este tiempo? ¿O hemos visto que gente se ha apartado del Señor, que gente ha hecho cosas que no? Nosotros tenemos que estar puestos nuestra mirada en el actor y consumador de la fe, el cual es Cristo el Señor.
A Él tenemos que estarlo viendo y a nadie más. Y esa fe tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo en nuestro Dios. Porque muchos son como las olas del mar, llevadas por todo viento de doctrina. Cuando alguien un día está arriba, otro día abajo, eso no es posible en el Señor. Dios no quiere que seamos como las olas del mar, llevados por cualquier viento. Para donde sopla el viento, ahí no. Dice Santiago 1:6, ¿qué dice Santiago 1:6? Pero pida con fe. O sea que si pido sin fe no voy a recibir nada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Entonces nuestra fe tiene que estar arraigada en el Señor y depender ahora más que nunca en nuestro Dios, para no ser inconstantes sino constantes, para no ser arrastrados. A veces creemos lo que dice tal persona, lo creemos lo que otra persona dice, ya creemos. No, usted y yo vamos a creer lo que dice Dios a través de su palabra, y vamos a tener raíces profundas en el Señor, porque aún en la vejez estaremos frutos, porque nuestra hoja siempre estará verde, porque hemos colocado nuestra mirada en el Señor y vamos a permanecer en Él siempre. Siempre vamos a permanecer en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El enemigo utiliza muchas artimañas del error, y dice, mira, Dios no te contestó. Pues no era la voluntad de Dios, hermanos. Uno tiene que aprender a aceptar la voluntad absoluta de Dios y no murmurar, no cuestionar, no entrar en contradicciones, porque nos perdemos. El enemigo trata de meternos eso. No le demos cabida para apoderarse de nosotros y que la incredulidad esté ahí presente, florezca en nuestras vidas. No debe de ser así. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás es astuto y sus secuaces son astutos. Utiliza los momentos de su aflicción, utiliza los momentos en el cual usted se siente que no tiene fuerzas. Él utiliza momentos y circunstancias donde hay escasez en casa. Cuando usted habla a la refri y no encuentra nada, pero Dios ahí opera en el medio del desierto. Cuando usted menos se acuerda, Dios va a enviar bendición. Yo decía en la reunión de domingo, ahí cuando las cosas escasean, entonces eso nos ayuda a depender más de la fe en Dios, del Dios de toda provisión, el Dios de toda gracia. Pero el enemigo va a tratar de desubicar, de botar nuestra fe, y si bota nuestra fe, acabamos con nuestra vida espiritual. Entonces no tenemos que darle cabida. Más que nunca vamos a declarar que vamos a depender de Dios, y vamos a decir, Jehová dio, como dijo el Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Siempre vamos a creerle a Dios, no importando las circunstancias, el momento en el cual estemos atravesando, y vamos a ver su gloria, su poder manifestándose. Vean lo que dice también acá, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre inconstante, la mujer inconstante también puede ser presa fácil del enemigo cuando le mete desánimo. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que yo no estoy en el proyecto de Dios? ¿Será que Dios tiene acepción de personas? No, Dios dice que no.
Dios no hace acepción de personas. Dios los ama a nosotros tal como somos. Y Él nos amó, se entregó por nosotros. Tenemos que amarlo porque Él nos amó primero. Tenemos que creer en el Dios de nuestra salvación. Pero el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y siempre se hace presente. Sutilmente se mete en los tiempos de soledad, en los momentos de tristeza. Él trata de decir, mira cómo es Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios, que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Y hay que agarrarnos de la mano derecha de nuestro Dios y ahí persistir y estar. Pero Él no quiere que un día estemos contentos, otro día abajo, otro día abajo, como el yo-yo. No, nosotros no podemos ser gente de doble ánimo, sino gente constante en Dios. Señor, en ti esperaré. Job llegó a decir, si Jehová me matare, yo en Él esperaré. Si a Él le place eso. Y el apóstol Pablo también decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es colocar fe total, fe absoluta en nuestro Señor Jesucristo. El mundo se está cayendo a pedazos. Los gobiernos, cualquier tipo de gobiernos, se están viniendo abajo, no pueden gobernar. Pero se está preparando un reino espiritual que hay que verlo con fe y perseverar en ese reino para ser partícipe de lo eterno y no de lo temporal. Porque el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios y coloca su fe en el Señor, ese permanece para siempre. Usted debe de permanecer para siempre. ¿Va a llorar muchas veces? Claro que sí, vamos a llorar delante de su presencia, pero nos vamos a levantar con nuestras fuerzas renovadas en el Señor, porque hemos depositado toda nuestra confianza en Él y Él sabe hasta dónde podamos soportar. Juntamente con la prueba, Él dará la salida. Amén. Amén. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Entonces hay que ser constantes, que no cualquier persona que nos venga a envolver y a decir cosas, tengamos sumo cuidado en eso. Hay que invertir. Por lo cual el número 3 es tiempo de renunciar a toda incredulidad y decir sí a la fe en Dios. Es tiempo de renunciar a toda incredulidad. Si en algún momento usted ha dudado cuando ora, diga: Señor, yo rechazo, yo renuncio a toda incredulidad. Diga conmigo entonces: yo rechazo, Señor, todo espíritu de incredulidad sobre mi vida. Amén. Si tiene que ser. Si el enemigo ha sembrado duda, es como el campesino que siembra y dice: a saber si se va a pegar esto. Y hay mucha duda, hay mucha incertidumbre. Tenemos que renunciar a eso, porque todo lo que es incredulidad es pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado, porque Dios es galardonador a todo el que le busca. ¿Cómo no voy a acercarme a aquel que quiere el bien para mí? El otro quiere destruirme, quiere matarme, quiere matar mis sueños, quiere quitarme todo, quiere hurtar todo. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y esta vida sea en abundancia. ¿Cómo no depender de Dios? Tenemos que hacerlo. Tiempo entonces de renunciar a toda incredulidad. No importa cuando el enemigo nos encuentre, a veces derribados pero no destruidos. Vete, Satanás, tú no tienes parte en mi vida. Sí tiene que ser. Pero para que eso suceda, para renunciar a esa incredulidad, tenemos que fomentar la fe. ¿Cómo va a crecer nuestra fe en nuestras vidas? Vamos a Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire cómo viene el crecimiento. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Estamos escuchando la palabra del Señor? Porque hay gente que solo se conforma con recibir la palabra del domingo que se transmite, en lo que escucha.
Por eso vemos una generación tan frágil como la generación que le llaman yo rechazo hacer eso, esa generación del cristal que fácilmente se quiebra. No, nosotros tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra, congregarnos para escuchar la palabra, y así nuestra fe se consolida en Dios. Se consolida en Dios. Entonces hay que escuchar la palabra, hay que escudriñarla, hay que llevarla a la acción. Vean lo que Jesús dijo en Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, dice. Está diciendo el Señor, escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, profundizar en las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo voy a crecer en fe cuando escudriño la palabra y entiendo el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Me apodero de las promesas de Dios porque son para todos aquellos que creen. Me apodero de que ya no somos bastardos, sino que somos hijos, y si hijos también herederos con Dios. Ya no soy obra de la casualidad, soy real sacerdocio, soy pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Aunque no veamos, fe es eso, ver las cosas que no son como que si fueran. Entonces hay que fortalecer eso para que no decrezca nuestra fe, sino que más bien esa fe se fortalezca en nuestro Dios, y que van a haber situaciones difíciles, sí, siempre la van a haber, pero vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Otra cosa, ¿cómo crece la fe? A través de esa comunión con el Señor, la oración. Jesús, ¿por qué venció? Él no venció como Dios, sino como ser humano, como cada uno de nosotros. Esa relación que tenía constante con Dios. Dice que él solía orar por la madrugada como siempre lo hacía. Si Jesús lo hacía siendo el Hijo de Dios, ¿cómo usted y yo no tenemos que hacerlo? Orar a Dios. Orar a Dios. Porque a veces reaccionamos en nuestro cuerpo humano con ansiedad, con estrés. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero si nos calmamos, Dios siempre hace una salida. Aun cuando no se ve, Dios abre puertas cuando no se pueden abrir, y Dios cierra las puertas que tiene que cerrar. Entonces eso tenemos que hacer, conocer del Señor a través de la oración, intimidar con Dios. Mateo 21:22 dice, Mateo 21:22, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuvieses fe y no durares, no solo harías esto de la higuera, sino que dijeras a este monte, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiremos, hermanos. Esa es la fe para estos tiempos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si oramos a Dios, la fe, ¿me entiende? La oración con fe hace explotar cualquier cosa, por muy difícil. A través de la oración vamos conociendo a nuestro Señor y vamos lo que el Señor es capaz. Él nos ha dado potestad, Él nos ha dado autoridad. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, vamos a actuar en fe. Pero hay que renunciar a esa incredulidad que a veces nos hace que no, yo no puedo, ya basta de ese tiempo de decir yo no puedo. Usted tiene que declarar que todo lo puede en Cristo, quien es que lo fortalece. ¿Sí? Así tiene que ser. Es importante congregarnos y a escuchar la palabra. Bendigo a los que están aquí, bendigo también a los que están escuchando. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la palabra es el alimento espiritual, hermanos, que nos nutre. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Entonces en ningún momento hay que desconectarse de Dios, sino más bien buscar que esa fe crezca,
crezca, que más bien nos engrifemos ante la presencia de Dios, y cuando vamos a orar por alguien o alguien está ahí, vamos a declarar el señorío de Cristo. Pida, dice, busque y llame, pero con fe. Pida, busque y llame con fe, y el Señor lo hará. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Pero hay que hacerlo con fe, con fe, amén, amén, fortaleciendo esa fe que se requiere en estos tiempos donde mucha gente dice: yo no creo en nada. Hay gente que dice que ha sido cristiano y dice que no cree en nada. No. Problemas de corazón ha de tener, pero no hay nadie que no cree en alguien. En un sistema o en algún personaje cree, pero yo no creo que no haya nadie que no crea en algo. Siempre hay. Pero qué bueno que usted y yo creemos en el gran yo soy, ¿verdad? En el Dios invisible, en nuestro Dios. ¿Qué pudiésemos concluir en esta hora ya? Dios quiere que renunciemos a toda incredulidad y que digamos sí a la fe para vencer todo obstáculo que se pueda enfrentar en la vida. Que Dios trate con nosotros, hermano. No vivamos un cristianismo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No salirnos del abrigo del Altísimo, morando siempre bajo la sombra del omnipotente Dios, para que el enemigo no nos pueda causar daño. Mucha gente le pasan problemas y situaciones difíciles porque nos salimos de su presencia. ¿Qué dice Juan 15:5? Que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que no nos separamos de Él, porque si nos separamos de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Ven. Que toda incredulidad desaparezca de nosotros. Que todo paso que demos nos vamos a ir en consulta con Dios. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere para mi vida. Y usted y yo tenemos que hacer lo que Dios quiera para nuestras vidas. A veces nos frustramos por eso. Señor, yo quiero esto, yo quiero ir acá, yo quiero hacer esto, yo quiero esto para mi vida, para mi familia. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Y allí nos enfrascamos en que creo o no creo, que hay incredulidad. No, hermanos, por eso es que nosotros entramos en duda y en certidumbre, porque queremos que Dios solamente le ponga el visto bueno a lo que yo quiero. Y Dios nunca le va a dar algo que va a destruir su vida, su familia, su patrimonio, lo que usted tiene. Siempre cuando usted va a hacer algo, primero lo que tiene que hacer es presentárselo delante de Dios. Padre, que esté yo esta oración y que haya una respuesta y que yo esté dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Decir: Señor, aunque me duele, si tú me dices que no, pues ese veredicto, eso lo voy a aceptar. Y todos los días nos va a ir bien. Padre y buen Dios, gracias. Bendito y exaltado sea tu nombre en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Perdona si en nuestras vidas en algún momento, Dios, ha habido incertidumbre, incredulidad. Oh Dios, perdona, porque tal vez el enemigo quiere desubicarnos, Dios, del camino correcto, de que tú eres un Dios injusto y tantas cosas que Él quiere meter en nuestras vidas. Pero hoy renunciamos a toda incredulidad y decimos sí a la fe en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Amén y amén. Yo quiero hacer un llamado si hay alguien aquí o alguien que me esté escuchando por la televisión que ha estado ahí luchando en su vida, que sigo, no sigo, que estoy desanimado. Oh Dios, que toda esa anemia espiritual se vaya ahora mismo a través de esta oración. Diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que todo lo que no procede de ti es pecado, Dios, pero hoy decido creer en ti. Te doy mi vida y mi corazón y voy a alimentarme de tu palabra, de la oración, para crecer en ti. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón y mi vida. Sea la gloria y la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Usted está viendo Misión TV, transmitiendo vida y